¿Crees que Thomas Edison creó la mayoría de las cosas que le dieron su fama? La verdad es más incómoda que eso. Muchos de esos inventos ya existían antes de él. Lo que Edison construyó no fue principalmente alguna tecnología nueva. Fue un castillo alrededor de ella. Capital, patentes, tribunales y control total de la distribución. Y utilizó ese castillo para proteger lo suyo, como para no dejar a nadie más entrar en él. Hoy te voy a contar cómo lo construyó y qué pasó cuando ese mismo castillo se le vino abajo. Thomas Edison nació en 1847. No heredó ninguna fortuna. Comenzó trabajando como operador de telégrafo y usó ese conocimiento técnico para desarrollar mejoras, que después le vendió a empresarios de la industria. Con ese dinero y con el apoyo de inversionistas, abrió en Menlo Park uno de los primeros laboratorios industriales del mundo, dedicados a producir inventos de forma sistemática. No fue un inventor solitario en su garaje, sino un equipo completo. Mecánicos, químicos y asistentes trabajando en varios proyectos a la vez. Y aquí es donde claramente se cae la primera imagen que teníamos todos de él. Edison tampoco inventó la primera lámpara eléctrica. Otros inventores ya habían creado versiones anteriores. Lo que sí hizo fue mejorar el filamento para que durara más tiempo. Y esto es lo importante: construir el sistema completo necesario para generar y distribuir electricidad. Generadores, cableado, medidores y estaciones eléctricas completas. No creó solamente un producto, construyó una industria entera alrededor de él. Y a esto se le conoce como el sesgo del inventor solitario. Tendemos a atribuirle todo el mérito de un invento a una sola persona, cuando en realidad fue el trabajo de decenas de personas a lo largo del tiempo. Pero solamente un nombre se queda en la historia, y un solo nombre se queda con la patente. ¿Cuántos inventos, marcas y negocios que conoces hoy en día en realidad fueron trabajo de un equipo completo, aunque solo recuerdes su nombre? El problema llegó cuando llegó una tecnología que amenazaba todo lo que Edison había creado. El sistema Edison funcionaba con corriente directa, pero George Westinghouse, apoyado con desarrollos de Nikola Tesla, apostaba por la corriente alterna, capaz de transportar electricidad a distancias mucho mayores. Para Edison esto no solamente era una discusión técnica, hay inversionistas, contratos y una empresa entera en riesgo. Así que comenzó una campaña para relacionar la corriente alterna con la desvivisión. Se organizaron demostraciones públicas, electrocutando animales con corriente alterna para probar que era peligrosa. Su equipo incluso popularizó una palabra para describirlo. Decían que algo había sido Wettinghauseado. Ese mismo argumento lo llevó a respaldar en secreto que la primera silla eléctrica fuera alimentada por corriente alterna, para que la gente relacionara la tecnología de su rival con ejecuciones. Y aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema se equivocan, y vale la pena detenerse, porque esta es una parte bastante importante de la historia, por lo menos en la actualidad. Existe una versión muy repetida en internet que Edison mandó a electrocutar públicamente a un elefante de circo llamado Topsy, específicamente para derrotar a Tesla. Eso no es exacto. Topsy murió en 1903, más de una década después de la guerra de las corrientes directa y alterna. Para ese entonces esa guerra ya se había decidido y a favor del rival de Edison, de Tesla. Una compañía que llevaba su nombre firmó el evento, pero los historiadores no han encontrado evidencia de que Edison haya estado involucrado directamente con esa decisión. Incluso una historia diseñada para exhibir la crueldad de alguien puede exagerarse hasta convertirse ella misma en otro mito. ¿Cuántas veces has repetido una historia por completo sin cuestionar si la versión que conoces es la exacta? A pesar de toda la campaña, Edison perdió la guerra de las corrientes. Westinghouse se quedó con el contrato para iluminar la Feria Mundial en Chicago en 1893 y la corriente alterna se convirtió en el estándar. Años después, en privado, el propio Edison llegó a admitir que la corriente alterna era el futuro, hoy es el presente, pero no dejó sus métodos atrás. Cuando entró a la industria del cine, acumuló patentes sobre cámaras, proyectores y en 1908 ayudó a formar Motion Picture Patents Company, conocida como el Trust de Edison. Este grupo controlaba las patentes esenciales del cine y presionaba a productores independientes con dos opciones: pagar o enfrentar a sus abogados. Y en 1915, un tribunal determinó que ese control operaba como un monopolio ilegal y ordenó su fin. El mismo patrón que construyó su imperio, controlar el sistema completo, no solo la idea, terminó siendo también la razón de su caída legal. Pero mira, sería injusto quedarnos solamente con la parte incómoda. Edison también dejó tecnologías reales: el fonógrafo, un sistema comercial completo de iluminación eléctrica, avances en baterías y un modelo de laboratorios de investigación industrial que después copiarían a alguna de las empresas más importantes del mundo. No fue únicamente una estratega que se aprovechó del trabajo de otros, tampoco fue el genio solitario e infalible que cuentan los libros escolares. Fue las dos cosas al mismo tiempo, y esa mezcla incómoda es precisamente lo más humano de toda esta historia. El mercado casi nunca recompensa a quien tiene la primera idea, ni siquiera a quien tiene la mejor idea. Recompensa a quien logra construir el sistema completo alrededor de esa idea: capital, protección legal y control de la distribución. Pero la misma historia de Edison muestra el límite exacto de esa lección. Proteger lo que construiste puede volverte rico. Usar esa protección
acción para impedir, con miedo o abuso, que otros compitan, puede destruir la misma industria que intentabas controlar. ¿Tu dinero tiene hoy ese tipo de estructura protegiéndolo? ¿O depende de que nada salga mal? No hace falta construir un imperio de 1000 patentes para que esta lección aplique exactamente igual con tu patrimonio. Generar dinero es solamente la mitad del trabajo. La otra mitad es construirle una estructura real alrededor que lo proteja, que lo haga crecer y que siga ahí incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Comenta PPR y te contacto para armar tu plan de retiro personalizado. Y claro, recuerda seguirme. ¡Ánimo!